Pues queremos elevar ahora al Señor una oración de confesión que hoy está basada en Proverbios capítulo 13 y versículo 1. Dios alto y sublime, nos dirigimos a ti en esta hora para confesar la actitud de nuestro corazón que nos impide o dificulta recibir el consejo y la reprensión que nos das cuando lo haces por medio de otros que también son débiles, falibles e imperfectos. Desde niños hemos luchado contra la autoridad, quejándonos de las normas establecidas por nuestros padres y profesores. Hemos desafiado sus consejos, directrices y mandatos. Nos hemos rebelado contra quienes tú habías puesto sobre nosotros para formar nuestro carácter y para que aprendiésemos obediencia. No hemos considerado que eres tú quien decidió cuáles serían nuestros padres, quien les dio autoridad sobre nosotros, quien quiere controlar nuestra necedad innata poniéndonos límites, restricciones y prohibiciones por medio de la autoridad delegada que has dado a los que nos advierten, nos llaman la atención, nos corrigen y nos disciplinan. Toda autoridad en este mundo es imperfecta. Ningún padre, esposo, maestro, patrón o rey es perfecto. Todos cometen errores. Sin embargo, tú nos mandas tener temor y respeto, honra, obediencia y confianza a aquellos que has puesto sobre nosotros, pues todos ellos representan tu señorío sobre nuestras vidas. Y nosotros, Señor, en lugar de verlo así y actuar en consecuencia, hemos opuesto resistencia. Hemos buscado nuestro camino y hemos recurrido a la queja, a la indisciplina y a la desobediencia. Elí reprendió a sus hijos rebeldes, pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y nosotros, sabiendo cómo tú aborreces y castigas a los que no se someten a la autoridad, nos atrevemos a rechazar las admoniciones de aquellos que pones en nuestras vidas para enderezarnos, ya sea padres, maridos, jefes, pastores, policías o gobernantes. Hemos venido a este mundo llenos de ignorancia y necedad, y tú, en tu sabiduría y generosidad, nos has rodeado de una jerarquía de embajadores del cielo para que nos guíen en la vida y seamos librados de la anarquía y el caos. Pero nuestro orgullo ha rechazado esos medios de gracia común y creyéndonos sabios hemos rechazado esa provisión y nos hemos afirmado en nuestra insensatez y desvarío. Tu Hijo nos dio el ejemplo supremo, sujetándose a sus padres terrenales y creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, mientras que a nosotros nos cuesta seguir la más simple instrucción, corrección, advertencia y reprensión que nos vienen de tu mano. Perdónanos, Señor, despierta nuestro oído para que oigamos como los sabios, que podamos decir con el profeta: Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y el Señor nos sigue perdonando. A pesar de cómo somos, sigue mostrándonos su favor y lo sabemos porque su palabra nos lo dice así. Esta es una muestra en Salmos capítulo 49, versículo 15, que dice: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Pues vamos a leer ahora unas preguntas y respuestas del Catecismo Bautista y lo vamos a hacer como siempre. Yo voy a leer la pregunta y todos contestaremos al unísono con la respuesta que estará proyectada. Pregunta 87. ¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Desde la caída, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? Algunos pecados en sí mismos y por causa de diversos agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Muy bien, pues vamos a cantar un himno más de alabanza al Señor, que se llama Gran Evangelio de Glorioso Dios. Es nuevo, al menos para los domingos, pero bueno, lo hemos ensayado algunos jueves y bueno, vamos a alabar al Señor con él. Poneos de pie, por favor.
salía el coro. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Efesios. Continuamos en el capítulo 4 y continuamos en el versículo 11, del cual apenas vimos la primera mitad el domingo pasado. Antes de considerar este pasaje, vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú has prometido es una realidad cada vez que nos reunimos en tu nombre. Tú estás no solamente cuando 2 o 3 se reúnen para considerar quienes pertenecen a tu pueblo, quienes deben estar fuera de la congregación por conductas impías, indignas. Señor, tú has dado a tu iglesia la capacidad, el poder y sobre todo la autoridad celestial para recibir en su seno a aquellos que tú llamas, que tú salvas, que tú justificas y que tú estás santificando. Y te damos gracias, Señor, porque un día como este vamos a ser testigos de esa realidad en la vida de 2 de tus hijos. Señor, antes de entrar en esa parte del culto, queremos abrir nuestros oídos, disponernos, Señor, a escuchar tu palabra. Te damos gracias por este pasaje que estamos estudiando desde hace ya varias semanas. Te damos gracias, Señor, porque en él encontramos el fundamento de la manera de ser, de vivir, de comportarse, de ministrar tu iglesia. Señor, vivimos en este mundo donde hay 1000 modelos distintos de iglesia. Señor, tú solamente marcaste uno y queremos estar en la senda de lo que tú has dejado dicho. No queremos llevarnos por modas, por tradiciones. No queremos, Señor, hacer las cosas importando del mundo lo que el mundo hace para atraer a las masas, ya sea espectáculos, ya sea negocios o a cualquier otro tipo de reunión o de asamblea. Señor, háblanos. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que están aquí. Algunos tal vez nos visitan por primera vez. Otros, Señor, ya son hijos tuyos, ya son miembros de este cuerpo local de creyentes. Te pedimos, Señor, que para todos este sea un tiempo de bendición. Te pedimos que nos ayudes a resolver los problemas técnicos que estamos sufriendo en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos tenerlos y de manera sencilla, gratuita, y cuando fallan, Señor, nos acordamos del valor que tienen cuando podemos usarlos. Sabemos que hay personas que están legítimamente fuera de este local en esta mañana y para ellos queremos emitir la predicación de tu palabra, pero en tu providencia es posible que hoy no sea así. Sí, Señor, que bendíceles igualmente. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en otras congregaciones en esta ciudad, donde quiera que tu palabra se predica con fidelidad por toda la nación y en el mundo entero. Bendice cada nación representada aquí. Danos, Señor, el gozo de escuchar las noticias de que tu palabra corre y es glorificada por todo el mundo. Bendice especialmente a aquellos que están en lugares donde son perseguidos por la fe. Sabemos, Señor, que hay amenazas que en tantísimas ocasiones se cumplen de persecución, de muerte, de agresión a tu pueblo. Señor, tú les amas más que nosotros, tú les puedes proteger más de lo que nosotros podemos pensar o concebir. Por eso los dejamos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que desde el más pequeño en la fe hasta el más maduro, en estos momentos pueda sentir que tu palabra le es útil, le es eficaz según la leemos y la predicamos. Y lo hacemos todo para tu gloria en el nombre de tu Hijo. Amén. Hay que enviar otro enlace. Si me lo traes. Perdón, esto no suele pasar. Pero ir buscando Efesios, así no perdés el tiempo. Es que enviamos un enlace, se ha enviado, está al fondo, lo tiene el Ujier. Hemos enviado varios enlaces, no está funcionando internet.
Espera, te lo llevas. Bien, estamos, como dije hace un momento, en la carta a los Efesios. Vamos a ver la segunda parte del versículo 11, pero vamos a leer versículos 11, 12 y 13. Recordad que el apóstol está hablando de cómo el Señor ha dotado a la iglesia de todo lo necesario para su existencia, su crecimiento, su fortalecimiento y su extensión. Y dice en este versículo 11, y Él mismo, el Señor Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En estos versículos se nos habla de la iglesia de Cristo, de su estructura, de cómo crece, cómo se desarrolla la iglesia. Y la iglesia depende del Señor, que recordemos que dijo a sus discípulos que Él se encargaría de edificarla. Y lo asegura hasta el punto de decir que aún las puertas del infierno, todos los poderes del mal, luchando contra la iglesia, no impedirán su avance y su crecimiento. Y eso que el Señor dijo y que nos sirve a nosotros tanto de consuelo, en pasajes como este, vemos cómo el Señor se propone desarrollarlo, cómo edifica el Señor su iglesia. Y bueno, vimos en la semana pasada cómo lo hace dando dones espirituales. Estuvimos viendo los primeros 3 dones que consideramos que eran dones fundacionales. El fundamento de cualquier edificio se pone una sola vez y luego continúa el resto de la edificación. El fundamento de la iglesia fue la enseñanza dada por los apóstoles, por los profetas. Estuvimos viendo cómo en esa categoría los evangelistas, hacíamos esa diferencia entre lo que hoy conocemos como un evangelista y lo que significaba en aquellos tiempos. Y no lo vamos ahora a volver a considerar. Vemos cómo el Señor se preocupa no solamente por aquella iglesia en Jerusalén, sino que Él quiere que el Evangelio se lleve por todo el mundo. Y es por eso precisamente que dio dones inicialmente que les capacitaban para ir a otros lugares donde había otros idiomas, les capacitaba para, de manera milagrosa y extraordinaria, poder hablar en el lenguaje de cada uno de aquellos pueblos. Ahora, ese tiempo de echar los fundamentos ya ha pasado, pero el Señor también ha dejado dones para que su iglesia sea edificada y se extienda por todo el mundo. Así que después de hablar de esos primeros dones que llamamos fundacionales, el apóstol habla de estos dones permanentes que son de pastores y maestros. Y fijaos que esto es importante porque la estructura de la iglesia, la razón de la iglesia, el fundamento, el funcionamiento de la iglesia tiene que ver con lo que nosotros encontramos aquí. Por lo que hemos ido viendo en esta carta, en los primeros capítulos, vemos cómo nos habla de Dios, el Dios Trino, nos habla de la obra de Jesucristo, nos habla de la salvación por la gracia, nos habla de la naturaleza de la iglesia, nos habla de cómo ha de vivir la iglesia, vidas de santidad, y luego llegará en el capítulo 6 a los detalles de cómo han de vivir los creyentes en los contextos del matrimonio, de la familia, del trabajo, etc. Y si nos damos cuenta, en todo esto, para la edificación y la extensión de la iglesia, el Señor ha dado dones relacionados principalmente con la palabra. Fijaos que, por ejemplo, aquí, excepto esa mención al bautismo, pero que se refiere al bautismo del Espíritu, con el que todos los creyentes hemos sido sumergidos en Cristo, aparte de eso, no se habla del bautismo y de la cena del Señor.
la iglesia no es un cuerpo sacramentalista. Nos reunimos aquí para, como hoy, por ejemplo, vamos a tener esta celebración de uno de estos mandatos del Señor. Algunos lo llaman sacramentos, como el bautismo. Dios mediante, la próxima semana celebraremos la mesa del Señor. Eso es algo que Él ha instituido y que nosotros hacemos debidamente. Pero fijaos que la iglesia no se edifica con eso, se edifica con estos dones que tienen que ver con la transmisión de la palabra. Es por eso, según vamos a leer en el versículo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la base neotestamentaria de la iglesia es la predicación de la palabra por estos hombres que el Señor ha llamado a ser pastores y maestros dentro de la iglesia. Los pastores existen en la iglesia no porque destaquen por su personalidad, no porque se impongan en autoridad, no porque tengan una agenda que quieren desarrollar, porque quieran tener un dominio sobre las personas, no para promoverse a sí mismo, no por jactancia o por buscar algún lugar en el estamento social. Los pastores existen porque Dios los ha establecido. Es la manera en que Dios establece y hace avanzar la iglesia. La cabeza de la iglesia es la que ha puesto a estos hombres para ese ministerio. Y fijaos que si nos damos cuenta, eso nos distingue, por ejemplo, de las sectas como estas sectas de la nueva era, todo este orientalismo. No se les caracteriza porque se reúnan habitualmente, abran un libro sagrado y alguien lo enseñe y lo explique con autoridad, la autoridad recibida de lo alto, sino simplemente, sí, tienen sus conferencias, tienen sus ritos, tienen sus encuentros, tienen sus silencios, hagan lo que hagan, pero no están sujetos a la palabra. No hay hombres llamados por los dioses que ellos puedan considerar que existen y que supuestamente se haya revelado a ellos y por lo tanto ellos están llamados a transmitir esas enseñanzas. Esas sectas no tienen fundamento. Y vemos como a diferencia de eso, cuando el Hijo de Dios edifica su iglesia, lo primero que hace es establecer quién ha de llevar a cabo ese medio por el cual la iglesia se establece, crece y se esparce por todo el mundo. Así que el que las iglesias tengan pastores no es una ocurrencia de los pastores, no es una ocurrencia de la iglesia, ni siquiera porque democráticamente y después de periodo de decir no sabemos ni por dónde vamos, necesitamos que el tuerto en el país de los ciegos, pues que nos lidere porque esto, si no vamos a estar dando vueltas aquí. No, existen porque el Señor así lo ha establecido. Y vemos que lo que ha sucedido en las últimas décadas y tal vez en el último siglo, es que en muchos lugares, por falta de estos hombres llamados por el Señor, por falta del conocimiento de pasajes como este y su puesta en práctica, pues se reúnen creyentes o supuestos creyentes y dicen, bueno, no tenemos nadie que nos lidere, no tenemos ninguna estructura, no tenemos ninguna traducción de la Biblia en concreto, no tenemos ningún himnario, no tenemos nada, reinventemos la rueda. Y entonces surgen todo tipo de iglesias, así se llaman, asambleas, al fin y al cabo eso es lo que significa la palabra, cada uno con su estructura reinventan o tratan de reinventar el evangelio y la iglesia. Quieren deshacerse del pasado, de todo lo que pueda sonar a tradición, a estructura, a autoridad, a palabra de Dios y se establecen a sí mismos según sus criterios. Y vemos como eso es contrario a lo que enseña la palabra del Señor. Él mismo dice, estableció. Los apóstoles, ya vimos la semana pasada, no se autodenominaron apóstoles, no se reconocían unos a otros como apóstoles, sino que fueron llamados por el Señor. Pues ese mismo Señor que llamó a aquellos pastores, a aquellos apóstoles, profetas y evangelistas,
es el que también ha llamado a estos pastores y maestros. Es la palabra de Dios, la palabra autoritativa de Dios, la que nos da este modelo. Y si nosotros solo tenemos dos cosas que hacer, o hacer las cosas a nuestra manera, o hacerlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios no la suponemos, no la imaginamos, sino que la leemos en la palabra que Él nos ha dejado, la palabra inspirada. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y tenemos básicamente dos puntos que ver. En primer lugar, vamos a ver cómo este don que Dios ha dado a la iglesia de pastores y maestros son dos funciones de un mismo oficio. Enseguida lo explicaremos. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos nosotros como iglesia reconocer que un hombre ha sido dotado por el Señor para ejercer ese ministerio. Así que, dicho eso, en primer lugar, vamos a ver cómo esta expresión, estos dos dones, pastores y maestros, son dos aspectos del mismo oficio. Y para eso simplemente tenemos que ir a la propia gramática del pasaje. Y vemos cómo aquí vemos claramente que hay dos títulos para hablar del mismo cargo. Fijaos que se mencionan cinco ocupaciones, 5 títulos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero entre cada uno de ellos hay esa palabra que primero se traduce como unos y luego otros. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si Pablo hubiera querido separar, distinguir entre pastores y maestros, habría escrito algo así como, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en este ministerio del cuidado pastoral, de la enseñanza, son dos aspectos del mismo oficio. Eso mismo lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Fijaos, por un lado está la enseñanza, pero luego está el cuidado pastoral. No se trata solamente de enseñar, que dice la palabra del Señor. Ahora hay que ayudar a las personas a entender lo que el Señor enseña y a pastorearlos en su vida espiritual. Y está ese amonestar, es el aspecto pastoral, y el enseñar. Y ambas cosas completan este ministerio. Así que pastorear y enseñar son tareas gemelas. Algunos tratan de separarlos, ¿verdad? Y hacen mucho énfasis en eso. Porque dice, yo es que no tengo el don de pastorear, pero sí está claro que tengo el don de la enseñanza. Y como ellos no tienen o no creen tener ese don, pues entonces les conviene hacer una división. Pero fijaos cómo el pastoreo es parte del ministerio que nos pone en contacto con la realidad. Una cosa es dar doctrina, dar enseñanza, por así decir, dar la teoría. Y otra cosa es vivirla y ayudar a otros a vivir la enseñanza de la palabra. Así que, aunque ya digo, son dos funciones del mismo cargo, vamos a considerarlas por separado para ver el énfasis de cada una de ellas. En primer lugar, vemos cómo el ministro es un pastor. Nos dice la palabra del Señor ahí en 1 Pedro, que todos los creyentes, hombres y mujeres, desde el momento de nuestra regeneración somos sacerdotes para Dios. En eso todos somos iguales. Pero luego vemos como en la iglesia el Señor, no a todos, a algunos los llama a ser pastores. Hemos comenzado el culto en esta mañana leyendo el Salmo 23, el Salmo del pastor. Y allí se nos muestra el pastor que da su vida por las ovejas. Y de hecho comienza el salmista, dice, el Señor es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Está diciendo el salmista
que el cuidado completo, total, que Él necesita ahora durante toda su vida y aún en la eternidad, está en manos del Señor. Fijaos que el Señor, cuando nos compara a la iglesia, a su pueblo, con los animales en la creación, nos compara con ovejas. Las ovejas son propensas a extraviarse, a perderse, a ponerse a sí mismos en peligro. Son seguidoras, son gregarias, no son líderes. Necesitan a alguien que las lidere. Y si habéis estado en el campo y tenemos que pensar en los pastores de hoy, no de hace 2000 o 3000 años, pues va el granjero con su furgoneta cargada con la comida y ya las ovejas oyen el ruido del motor desde lejos y levantan la cabeza y todo casi como una operación sincronizada, miran y ya se acercan, se van empujando unas a otras hasta el lugar donde sabe que su pastor se parará y sacará los sacos de pienso y cualquier alimento que les dé. Van allí porque están seguras de que aquel hombre cuida de ellas y les va cambiando los lugares de pastoreo. Y un día los lleva a este campo y otros días los lleva al otro. Y les siguen porque tienen claro, con toda su torpeza y con toda su naturaleza gregaria, sabe que aquel hombre que hace esos ruidos y da esos silbidos y llama con esas voces, siempre los llevará a lugares donde van a ser beneficiadas. Quisiera que diéramos un repaso muy somero, muy por encima a este salmo, porque en él encontramos 8 o 10 características del cuidado que tiene un pastor en la iglesia, reflejando el cuidado de nuestro Señor como pastor. En primer lugar, Él tiene cuidado de cada oveja de manera personal. Dice, el Señor es mi pastor. No dice, es un pastor. Es pastor de muchas ovejas. Sí, eso es cierto. Pero a la oveja le da consuelo, le da tranquilidad saber que el Señor es su pastor. En el Nuevo Testamento el Señor dirá allí en Juan capítulo 10 que el buen pastor a cada una llama por su nombre y conocen su voz y les siguen. Incluso habla de que el buen pastor sale a buscar a la que se ha perdido. Esa es la responsabilidad de los pastores. Para nosotros, vosotros no sois un número más. Por eso procuramos quedarnos con vuestros nombres. Y algunos, hay que decirlo con sinceridad, algunos cuesta reconocer, ¿verdad? Tenemos varias personas en la congregación con el mismo nombre escrito de distintas maneras. Bueno, pues nuestro deber, no ponemos números, nos catalogamos por familia, por lugar de procedencia, sino nuestro deber, nuestra responsabilidad es intentar conoceros. Pero no solamente el nombre, sino conocer vuestra identidad. ¿Qué experiencia espiritual habéis tenido hasta aquí? ¿Por qué estáis pasando? ¿En qué podemos serviros, ayudaros? Esa es la responsabilidad del pastor. En segundo lugar, el Salmo nos dice que el pastor conoce nuestra estructura, nos lleva a lugares de descanso. Las ovejas no son gacelas ni cabras que les gusta subirse por los riscos y saltar de un sitio para otro, estar siempre agitando. No, ellas necesitan descanso. Y un pastor debe conocer la situación de cada persona, sus pruebas, sus luchas, sus presiones, sus tentaciones. Y eso es lo que hacía el Señor con los suyos. Es decir, venid conmigo aparte, le decía a sus discípulos. Estaba entre ellas, no las manejaba a distancia. El Señor, el buen pastor, está en medio de sus ovejas. Él nos hace descansar. En tercer lugar, dice que Él es el que provee para nuestras necesidades. Nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas. La principal función del pastor es alimentar al pueblo del Señor con la palabra del Señor.
no con sus historietas, ni la vida personal suya o de su familia o sus historias a lo largo de toda una vida. No, no. Por eso es que principalmente cuando nos reunimos, los pastores de la iglesia os damos alimento espiritual. Los domingos, en mitad de la semana, en distintos momentos tenemos eso que momentos de alimentar al pueblo del Señor. En cuarto lugar, fijaos que dice que el buen pastor, el Señor, restaura nuestra alma, nos conforta. Estamos agotados, estamos desanimados. Y es con la palabra de Dios. No es con consejos personales, con proverbios sacados de la literatura china, árabe o de cualquier otra cultura. No, es la palabra del Señor la que trae refresco y aliento a nuestra alma. En quinto lugar, dice, me guía. El Señor nos guía. Esa es una de las funciones pastorales. El Señor guía, va delante de su pueblo. El Salmo 80, versículo 1 dice que el Señor es el pastor de Israel que pastorea como ovejas a José. Por José se refiere al pueblo de Israel. Eso es lo que hacemos los pastores. Decimos, este es el camino a seguir. No porque es nuestra ocurrencia, no porque es lo que todo el mundo está haciendo, pasando por este camino, porque en nuestra generación por ahí es por donde hay que andar, no. Tenemos el camino que el Señor da y os enseñamos el camino que el Señor ha dejado marcado. Luego, no solamente dice que nos guía, sino que nos da una formación y una disciplina basados en la palabra. Nos guía por sendas de justicia. Fijaos que Pablo le habla a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, y dice que la Escritura es útil para enseñar, para instruir en justicia. Es por eso que no venimos aquí a contaros nuestra última experiencia en un viaje o una anécdota que vivimos cuando teníamos 15 años o cuando estábamos enamorando. No, venimos a ver qué dice la palabra del Señor, cómo nos guía, cómo nos instruye en justicia. Séptimo lugar, vemos cómo la labor del pastor es proveer metas y motivación. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Y por qué os animamos a andar por este camino? Por amor del nombre del Señor. Porque existimos para la gloria del Señor. Porque ese es el fin principal del pueblo de Dios, glorificar a Dios. Vivir disfrutando de su presencia para siempre. En octavo lugar, el Señor como pastor nos da protección. Y la oveja puede decir, no temeré mal alguno. Los pastores tenemos que cuidar al rebaño del Señor, no es nuestro rebaño. Somos pastores bajo la autoridad del pastor de pastores. Tenemos que protegeros contra las caídas, contra el ataque de los lobos que hay fuera y a veces también dentro del redil. El apóstol Pedro, refiriéndose a este cuidado pastoral del Señor, dice que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. El guardador, el que supervisa, eso es lo que significa literalmente la palabra obispo. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Las ovejas están a lo suyo. Y los pastores a veces tienen que dar una voz, a veces tienen que soltar al perro, a veces tienen que ir ahí con la vara para sacar a alguien del peligro en el que se encuentra. Mirad este mismo apóstol Pablo cuando se está despidiendo de esta misma iglesia en Éfeso, y eso lo leemos en Hechos capítulo 20. ¿Qué le dice a los pastores de Éfeso? Hechos 20:28. Mirad por vosotros, y ese vosotros no es genérico, son los pastores de la iglesia que han venido a despedirse de él. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué interesante, que pone en la responsabilidad del pastor y al lado a quién pertenecen y cómo las hizo suyas. Cuidado
con molestar, hacer daño a las ovejas, porque no son tuyas, son del Señor. Él las ganó con su propia sangre. Y luego les advierte, ¿por qué es tan importante esto? De las 1000 cosas que ellos pudieron hacer allí al despedirse. Fijaos que el apóstol termina diciendo, porque vendrán lobos rapaces desde fuera. Dice, e incluso de entre vosotros se levantarán algunos falsos pastores. En contraste con esto, el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor que cuando viene el lobo, si es necesario, da su vida por sus ovejas. En 9º lugar, el Salmo nos habla de que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese compañerismo. El Señor llama a los pastores de entre las ovejas. Los pastores son primero ovejas y luego tienen esta función de pastores. El Señor en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fijaos esa interrelación. Esos pastores, que hay congregaciones muy tradicionales y muy reformadas de doctrina, en la cual después de haber comenzado el culto, haberse cantado, etcétera, etcétera, de repente sale este señor de un lateral, se sube al púlpito, da su mensaje y con la misma se va y no lo vuelves a ver hasta el domingo a la misma hora. El Señor dice, yo estoy con vosotros, conozco a las mías y las mías me conocen. El cuidado amoroso y la preocupación de la relación del pastor con la oveja alcanza su grado máximo, su epítome, cuando leemos en Apocalipsis 7:17, el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Los pastores tienen que oler a oveja, estar con ella, tener comunión con ella. Y lo último que podemos aprender, ya digo, esto no es un estudio del Salmo 23, simplemente hemos tomado unas pinceladas de lo que allí encontramos para hacernos una idea de cuál es la labor del pastor, de vuestros pastores, lo que podéis esperar y demandar de ellos. Dice al final que los pastores transmiten por la palabra la esperanza viva. Habitaré en la casa del Señor para siempre. Los pastores presentamos toda la enseñanza bíblica a la luz de la eternidad, porque todo está conectado con la eternidad. Tus pruebas, tus luchas, tus avances, tu crecimiento espiritual, tus pasos atrás, todo está conectado con la eternidad. Eso lo tenemos que poner en perspectiva. Eso es lo que el Señor hace, fijaos, el libro de Apocalipsis, aquellas iglesias que cada una tenían sus luchas, sus problemas, sus pecados, hasta sus herejías. ¿Qué hace el Señor? Escribe aquel libro maravilloso para decir, yo estoy con vosotros. Y yo estoy reinando y estoy pastoreando desde el cielo. Sanford Bennett escribió un himno del cual quiero leeros 2 estrofas que nos mantienen en ese contacto con la vida que nos espera con el Señor. Y dice, hay un mundo feliz más allá donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús, nuestro Rey y Señor. Y luego el coro dice 2 veces, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Pasan los años y vamos perdiendo. Ayer fui testigo del funeral del último de mis profesores del seminario, ya no queda ninguno. Yo también me estoy haciendo mayor, y yo cuanto más, ¿verdad? Qué bueno saber que nos espera una gran reunión, no solamente que es lo mayor delante del propio Señor, sino de los santos que nos han precedido, que fueron pastoreados por el Señor por medio de pastores de iglesias locales. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremendo esto, ¿verdad? Casi es uno de los mensajes que más me ha costado predicar desde que estoy aquí con vosotros. Porque estoy diciendo, así debe ser vuestro pastor. Y no quiero hablar de los otros pastores de la congregación, pero cuando veo lo que el Señor demanda de mí,
Siento vergüenza, me siento incapacitado. Tengo que decir, ¿y quién es capaz para todo esto? Y después de esa humillada, puedo responder diciendo, el mismo Señor que llama, capacita, sostiene, provee, da lo que es necesario a estos hombres que no somos más que hombres como cualquiera de vosotros, con todas nuestras debilidades, y que el Señor nos ha llamado, nos ha puesto para servirle, para ser fieles delante de Él. Así que el pastor no es alguien que esté aquí para entretenerte, para ocuparse en trivialidades, para hacerte reír de vez en cuando. Tampoco es el administrador principal de los asuntos materiales de la iglesia. Tampoco debe ser un conferenciante que anda más por fuera que por dentro del rebaño donde el Señor le ha puesto. Tampoco somos asistentes sociales, ni psiquiatras, ni taxistas, aunque por momentos tengamos que hacer algunas de esas labores, pero nuestra labor principal es transmitir el mensaje de la palabra. Así que ese es el primer aspecto de este ministerio. El ministro del Evangelio es un pastor. Pero en segundo lugar, veíamos que es también un maestro. No solemos referirnos a nosotros mismos como maestros, ¿verdad? Hoy en día hay algunos y hemos recibido críticas y después de escuchar algún sermón han dicho, eso no es un sermón, eso es un comentario bíblico o eso es una conferencia. Bueno, pues quien lo piense así, pues bien para él, pero procuramos los pastores en esta iglesia transmitir la palabra. No solamente dar una enseñanza académica, por supuesto que es racional, por supuesto que procuramos que sea ordenada, que sea entendible. No nos vamos hablando de una cosa para otra y vamos saltando aquí para allá. Por supuesto que requiere una preparación. Y esa es la labor minuciosa, el desarrollo lógico del mensaje. Hay algo del mensaje que es enseñanza. Hoy básicamente el mensaje implica enseñanza. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia? Si hablamos de crecimiento, si hablamos de proyectos, ¿en qué lo vamos a basar? ¿En técnica, en medios que tenemos, en ideas de uno de otro? No, el Señor dice, hoy como el primer siglo, siendo transmisores de la palabra, siendo maestros de la palabra, dando a conocer la palabra. El Señor era un maestro. Hay 56 referencias en los evangelios a Jesús como maestro. Y fijaos que muchos escuchaban a Jesús y pasaban horas y no se daban cuenta de que estaban ahí en la ladera de una montaña o que estaban ahí al lado del mar, se hacía de noche, casi se le pasaban las horas. El Señor que estaba enseñando o a veces en las puertas del mismo templo. El Señor era un maestro y grandes multitudes venían a escucharle y decían, nunca hemos escuchado a nadie igual. Nuestros maestros, nuestros rabinos realmente son aburridos, no les entendemos para nada. Nos hablan de sus tradiciones y le dan vueltas y vueltas a las mismas cosas. Pero el Señor les decía, ¿oíste qué fue dicho? Y explicaba lo que quiso decir el Señor cuando dijo lo que fue dicho. Así que vemos cómo nosotros estamos aquí domingo tras domingo, entre semana, en nuestro caso, pues prácticamente cada día de la semana, los lunes, los martes en el discipulado, los jueves, luego los viernes también en los grupos de cuidado pastoral, algún miércoles. ¿Y qué es lo que hacemos? Enseñar la palabra. No es el club de amigos de la Biblia. No queremos ser académicos por encima de ser pastores, pero tenemos que ser pastores y maestros. Es nuestro deber. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento de la palabra como para poder transmitirlo a otros. No se trata de tener retórica, no se trata de ser capaces de tener un gran arte para la presentación de la palabra. Simplemente conocer, estudiar y presentar lo que el Señor nos ha dicho. El maestro sube al púlpito con un pasaje que ha estudiado,
tiene una línea de pensamiento acorde con la palabra y allí tiene un público heterogéneo, cada uno tiene sobre ese asunto sus propias ideas y qué es lo que tiene que hacer. No nos reunimos aquí en mesa redonda. A ver, ¿qué os parece que dice aquí el Señor? ¿O qué crees que significa para ti este pasaje? No, tenemos el deber de enseñar, ¿verdad? Un profesor de matemáticas nos dice a los niños, inventamos la tabla del 8. A ver, Manolito, ¿cuánto te gustaría que fuera 8 por 8? Y Manolito dice verde, pues vale, 8 por 8 es verde. ¿Verdad? No, las matemáticas son las que son y no las podemos cambiar. Y así con la palabra. Tenemos una responsabilidad. Estamos sujetos a la palabra. Y que el Señor nos libre de tomar nosotros la palabra como si fuese un trampolín para nosotros dar a conocer nuestra línea de pensamiento. Esa es la palabra que vemos que actuó en tantas personas allí en Jerusalén, en Antioquía. Mirad en Tesalónica, el apóstol Pablo puede decir, conocemos hermanos de vuestra elección. ¿Cómo puede un hombre saber que otro hombre ha sido elegido por Dios? Dice, porque recibisteis la palabra, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Había algo especial en estos hombres? Mirad a Moisés. El pobre hombre era tartamudo, necesitaba a alguien que era su hermano, que le acompañaba en la exposición de la palabra. ¿Pero qué es lo que enseñaban? La palabra. Hombres sujetos a la palabra. Nosotros no podemos poner otro énfasis. No se trata de ser buenos comunicadores o ser palabreros o convencer a nadie con nuestros argumentos. Tenemos que enseñar. La palabra como salió originalmente de la boca del Señor, como la recibió el pueblo de Israel en el desierto, o luego en los tiempos del exilio, de la monarquía, o luego en cada una de las iglesias que se menciona en las Escrituras. Lo que significaba para ellos, significa exactamente lo mismo para nosotros. No podemos tomar eso como un trampolín para decir, bueno, apoyándonos en esto, ahora decimos, ahora tratamos de llegar al nivel de nuestra cultura, a lo que creemos que la gente quiere oír y se lo damos con nuestros pensamientos un poco untados con la palabra. No, esa no es nuestra responsabilidad. Si queremos que haya transformación en la vida de las ovejas del Señor, no podemos darle otra cosa. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si las ovejas oyen la voz de un hombre dándole sus intereses, sus conceptos, sus filosofías, no van a ir por el camino del Señor, le van a seguir. No, sus oídos se van a llenar de cosas que puede sonar religioso, puede sonar bondadoso, puede tener un tinte de cristianismo, pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oyen mi voz, me siguen. Y por eso nosotros no tenemos que temer a enseñar ninguna doctrina que está en la palabra del Señor. No tenemos el derecho, sino más bien el deber de anunciar todo el consejo de Dios. Y hay pasajes que pueden ser más favoritos, que los conocemos mejor, que los hemos predicado más veces, que a la gente además sabemos que les gusta oír hablar de estas cosas. Y hay otros que tal vez no, pero esa proporción, ni siquiera la proporción la ponemos nosotros. No elegimos nosotros hablar cada X domingos de un tema, porque si no se olvidan y se despistan y se van por un camino equivocado. En la proporción que aparece en la palabra del Señor, es en la proporción que nosotros estamos llamados a enseñarla. Así que el Señor resucitado, que dice que su iglesia avanzará hasta el fin de los tiempos sin que nadie pueda impedirlo, dice, y eso lo haré con hombres que no solamente pastoreen al rebaño, sino que enseñen al rebaño mi palabra. Esa es la razón principal por la cual cada domingo estamos aquí alrededor de una hora predicando. Y nos equivocamos si creemos que debemos predicar para aquellos que no están aquí. O que la labor principal nuestra es evangelizar, lo que se conoce como evangelizar. Y martillear una y otra vez lo que se suele llamar el ABC del Evangelio.
Si yo os doy, si los pastores que predicamos desde aquí, cada domingo, os damos el ABC del Evangelio. Fijaos que el propio abecedario tiene tantas otras letras. ¿No queréis llegar algún día a la M, a la P, a la Q, incluso a la Z? Queremos estar, después de años, después de décadas, con las cosas más esenciales del Evangelio. Claro que tenemos un público heterogéneo, unos que ya llevan mucho tiempo escuchando la palabra del Señor, algunos que hasta han estado predicando la palabra del Señor por años y no por décadas. Y tenemos personas que por primera vez, tal vez este domingo, están escuchando un mensaje de la palabra del Señor. Y ahí es donde tenemos que tratar de dar para todos. Pero no dejarlos en el nivel de ignorancia con el que vinieron o con el mínimo conocimiento con el que fueron convertidos. Es por eso, no es para mostrar erudición de nuestra parte, no es para lucirnos delante de nadie, sino para ser fieles, para que el Señor pueda edificar su iglesia, que tenemos que ir de lo más básico. De Juan 3:16, si para uno es el pasaje más sencillo y la concentración más clara del Evangelio, a pasajes como esta carta a los Efesios o la carta a los Gálatas o la carta a los Romanos. Y debemos hacerlo, enseñar de tal manera que cuando llegamos a esos pasajes más difíciles de entender o donde el corazón humano puede rebelarse contra la revelación del Señor, valga ahí la redundancia, debemos hacerlo con tal confianza que quienes han ido creciendo de menos a más no nos echen a pedradas, sino que vayan conociendo la palabra del Señor, poco a poco conociendo su carácter, conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, conociendo la gravedad del pecado, para así poder conocer la gracia del Señor. Para que cuando cantamos escogido fui de Dios en el amado, nadie, oye, ¿cómo puedes cantar eso? No, porque cuando hemos enseñado todo el consejo de Dios, cantamos con gozo. Si no me hubiera escogido el Señor, yo jamás lo hubiera escogido a Él. Esa es la labor de un ministro. Así concluimos nuestro primer punto. Hemos visto que estas dos funciones pertenecen al mismo don del Señor para la iglesia, pastores y maestros. Lo que vamos a ver a continuación en esta segunda parte del mensaje es cómo podemos reconocer nosotros ese don en algunos de los hombres de la iglesia cuando el Señor lo ha dado. En primer lugar, un hombre de Dios que es llamado a este ministerio debe tener el deseo de ser un pastor y maestro. Damos gracias al Señor por una generación de hombres jóvenes entre nosotros que tienen aspiraciones a ejercer ese ministerio entre nosotros. Han considerado lo que implica, han estado observando a sus pastores y a otros pastores. Están hablando, consultando, meditando, leyendo este asunto. Les hemos hablado, mira, que esto no es jauja, que esto no es el país de las maravillas, que esto tiene sus dificultades, que esto necesita perseverancia, se necesita cierto carácter. Y aún así, continúan y tenemos que dar gracias al Señor que tienen esas aspiraciones. Es importante que no solamente vivan esto como una ilusión, sino como una realidad, que estén dispuestos a exponerse en todos los sentidos, a dejar sus carreras, a sacrificar parte de su familia, parte de su vida para ser don del Señor para la iglesia. Lo primero, por lo tanto, que tiene que tener un hombre es un sentido intenso y absorbente por este ministerio. Debe ser algo irresistible, algo, por así decir, en lo que no puede dejar de pensar. No quiero usar la palabra obsesión, pero bueno, ya la he usado. Con medida, ¿verdad? Es decir, no, yo no quiero hacer otra cosa. Sí, me estoy preparando, estoy terminando mi carrera, estoy asegurándome de que no quiero entrar a esto por ninguna ganancia personal, para que me reconozcan, porque en la sociedad en general yo soy un don nadie, aquí estoy seguro que podría ser el primero entre los más necios. No, pero es necesario tener esa sed insaciable,
Esa es una de las marcas, de las evidencias de que la cabeza de la iglesia, Jesucristo, está llamando el corazón de este hombre. Claro que eso tiene que ser probado y tiene que ser escudriñado. Y cuando tenemos a estos hombres que consideramos, los que ya llevamos tiempo en el ministerio, les consideramos y les tenemos que preguntar, ¿y por qué quieres ser pastor? ¿Y por qué quieres ser maestro dentro de la iglesia? Entonces esperamos respuestas. No que graben este sermón y nos vengan a decir lo que les acabamos de decir, pero que sea en consonancia, que hay una realidad, un deseo, una vocación de parte del Señor. Eso tiene que ser algo realista. Muchos, sobre todo en la primera juventud, tienen esta visión, leen o alguien le habla de algún misionero, de algún gran pastor en la historia y enseguida se imaginan yendo ahí donde las tribus salvajes a predicar la palabra con toda la aventura que eso supone, o tal vez en la plantación de una iglesia en esta gran ciudad que puede ser Madrid, que bueno si yo fuera y con los jóvenes empezara esto y lo otro. Bueno, ahí hay una parte de ilusión, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Fijaos en qué términos habla el Señor de este ministerio. Se habla de un trabajo duro, que produce penalidades, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fijaos, no dice los que se dedican, no, los que trabajan. Esto es un trabajo arduo y sobre todo cuando lo tienes que hacer de manera constante, no ocasionalmente, 1 o 2 veces al año, tal vez 1 vez al mes, no. La constancia que le dice al mismo Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades. Y se sufren penalidades en el ministerio. El gran número de cultos y de reuniones. El gran número de personas que quieren hablar contigo y que te vienen no a decir lo bien que les va y que quieren pasar un rato contigo y tomando un café. Cuando vienen a ti es porque tienen un problema y es un problema gordo, para el cual tú te ves incapacitado. Sabes que lo que les digas puede tener consecuencias eternas. Y luego ellos se van a su casa y tú te vas a la tuya, con eso en tu conciencia. Le da una palabra de sabiduría adecuadas para su situación en este momento, que a lo mejor en otro momento y en otras circunstancias a esa misma persona le tendrías que decir otra cosa. La presión de que todo el mundo está observando a tu familia, que vives en una casa de cristal. Esas son las penalidades de las que habla el apóstol. La soledad de los pastores. Amistades con tantos, ¿verdad? Pero amistades íntimas con tan pocos, porque hasta en eso se pueden crear celos en la iglesia. Y eso es lo más sencillo. Luego está el tener que tratar con la oposición, en tener que ayudar a aquellos que tienen desafecto, la desilusión de aquellos que parecían tan prometedores y ahora no solamente has perdido contacto con ellos, sino que incluso tienes noticias de que han abandonado la fe. Otros que tal vez se han vuelto a la apostasía, ¿verdad? Todo eso pesa sobre el corazón de un pastor. Así que lo primero que tenemos que ver en un hombre para ser cualificado para el ministerio es un deseo de estar en el ministerio. En segundo lugar, debe tener los dones necesarios como evidencia de su llamado. Y aquí podemos hablar en 3 niveles. En primer lugar, debe tener dones en el ámbito del liderazgo. Fijaos que los pastores están sobre la iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Fijaos cómo de nuevo habla de esto como de un trabajo duro. Y dice aquí a las ovejas, reconocer, considerad a aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entre los dones tiene que tener habilidades de gobierno y de dirección, tiene que tener valor, iniciativa
vigor, independencia de espíritu. No puede ser alguien que sea llevado por las presiones de unos y de otros. Tiene que tener imaginación, dinamismo, en un sentido, adelantarse a las cosas antes de que sucedan, ¿verdad? Necesitan mucha sabiduría. Y claro, eso no lo hacemos otros pastores. Y no puedes tomar a alguien que apenas viene a los cultos o que viene y siempre se sienta ahí anónimamente, no sabes casi ni que existe y de repente le das ese cargo y simplemente porque le das el cargo ya tiene todos estos dones. No, eso se tiene que ver en una manifestación poco a poco. Son personas que han estado activas en la vida de la iglesia, que están dispuestos lo mismo a salir a predicar el evangelio que estar en la puerta recibiendo a alguien, que ayudar cuando se derrama un vaso de agua, que traer unas sillas de un lugar para otro. Tienes personas que la iglesia vea, que están dispuestos a remangarse y servir al Señor en lo que sea necesario. Pero no solamente se necesitan dones de liderazgo, sino también dones de asesoramiento. Se suele decir consejería, pero eso es donde están los conserjes, ¿verdad? Hablemos mejor de asesoramiento. Fijaos, el pastor no ejerce su ministerio principalmente o solamente desde el púlpito. La mayor parte de las veces estás con una o dos personas en lo privado atendiendo a sus necesidades, viéndoles llorar, viéndoles desconsolados, confesándote pecados horribles en los que han caído, con matrimonios rotos, problemas sociales, profesionales. Y en la sociedad en que vivimos, esto cada vez va más en aumento. Pensamos en los tiempos de Cristo, ¿qué le podía pasar, no sé, a alguien en la agricultura? Pues que este año la cosecha no es muy grande y que un lobo le comió 3 ovejas. Y que el carpintero no tiene madera para hacerle la cuna para el bebé que está esperando. Supongo yo, claro, alguien viene ahí y dice, tú no sabes lo que son problemas, tenemos que ir al río a buscar el agua, etc. Pero entendedme, vivimos en un mundo tan complejo que demanda tanto sobre las mentes, los corazones, el espíritu de las personas, que tenemos que estar ahí casi 24/7 atendiendo a esas ovejas en medio de las cuales el Señor nos ha puesto. Y para eso necesitamos ser personas comprensivas, que aprendan a escuchar, que aprendan a tener un trato humano, cercano, accesible, que seamos firmes en nuestras convicciones, pero al mismo tiempo que estemos dispuestos a escuchar otras posibilidades en cuanto al asunto que se está tratando. Tenemos que ser capaces de hacer un triaje, como haces cuando llegas al hospital de urgencias, ¿verdad? Saber cuando te viene una persona, muchas veces te viene, te cuenta una cosa y dice, para esto has querido venir, has pedido permiso en tu trabajo y te hacen una pregunta simplemente, pues un poco para ver cómo está el terreno. Y una vez que le has respondido, dices, bueno, ahora te voy a contar por qué nos hemos reunido, ¿verdad? Uno tiene que estar atento. A veces los pastores se apresuran a hablar. Saluda y ya le cuentas tu sermón que tienes preparado sin saber a qué han venido. Necesitamos ser personas a las cuales se les puede dar una confidencia, ser capaces de reprender sin enfurecer, de condenar sin desesperar a nadie. Así que se necesitan dotes de gobierno, dotes de asesoramiento. En tercer lugar, el pastor debe tener dotes de predicador. Para eso, lo mejor es conocer bien la palabra. No se trata de hacer cursos de oratoria, no se trata de ir a una escuela de arte y ensayo para que te enseñen a leer un poema o a declamar la palabra cuando la lees. Tienes que conocerla bien y presentarla de manera natural. Hay pastores que cambian el tono, ¿verdad? Tienen tono de predicador cuando se suben al púlpito. Cuando oran, dice, así no es como me hablaste cuando nos encontramos en el parque y veníamos hablando de esto y de lo otro, de repente subes y te cambio. No se trata de hablar
de esa manera, sino conocer bien la palabra, escudriñar la escritura, pensar que tengo bebés en brazos de sus madres, jovencitos, personas mayores que tal vez tienen dificultades para entender lo que se está diciendo y de alguna manera, teniendo todo eso en mente, transmitir el mensaje de la palabra. Eso es necesario. Fijaos que el apóstol Pablo le dice a Tito que tiene que ser, en el 1:9 de Tito, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Tienes que conocerla bien para exhortar, no con tus ideas, no con tus experiencias, sino con sana enseñanza, pero incluso va algo más. Tiene que saber convencer a los que contradicen. Fijaos, el pastor tiene que tener conocimiento del marxismo, del papismo, del evolucionismo y de cualquier otra filosofía, más o menos extenso, para poder refutar eso, porque las ovejas viven en un mundo donde esa filosofía, esas maneras de pensar son comunes. Sus hijos están estudiando en colegios donde se les está metiendo constantemente todo tipo de pensamientos generados en el propio infierno. Y uno tiene que conocerlo lo suficiente para poder enseñar la palabra sobre ese trasfondo. Ese es el don de la predicación. Vemos cómo, de nuevo, al decir todo eso, uno dice, ¿y quién es adecuado? Yo espero que no esté yo desanimando a nadie que el Señor realmente esté llamando, ¿verdad? Nuestro consuelo, nuestra confianza es el que llama, ese también es el que capacita. Damos por hecho nuestra ineptitud. Damos por hecho, Señor, damos por hecho que incluso los grandes hombres del Señor se han reconocido incapaces y solo tenemos que leer sus biografías. Pero en tercer lugar, no solamente tiene que tener un deseo de serlo, no solamente tiene que tener dones en esas tres áreas, sino que también, y esto es importante, tiene que tener el reconocimiento de los dones por parte de la iglesia. Y por eso que damos gracias al Señor por los mayores en nuestra congregación, porque ellos tienen una experiencia vital y ellos tienen, lo que podemos decir, un ojo para ver quién destaca, quién es una persona espiritual, quién es una persona con conocimiento. Y por eso damos gracias también al Señor por hombres, siervos del Señor, otros pastores y maestros con experiencia. Esa ha sido mi experiencia. Me crié en una iglesia que no tenía pastor, pero doy gracias al Señor por pastores de otras congregaciones que venían ocasionalmente a predicar y podía consultar, las consultas que podía hacer un niño y un jovencito, ¿verdad? Pero viendo la experiencia de ellos. Y cuando sentí ya firmemente el llamado del Señor, poder hablar con ellos y que ellos de alguna manera me calificaran. Y eso cuando los pastores que eran mis profesores en el seminario, no solamente tenía que responder ante ellos académicamente, sino ellos estaban considerando si todas estas cosas y algunas más formaban parte de los dones que el Señor me había dado. Y después de esto fue la primera iglesia local que me reconoció como pastor y siervo del Señor, ministro del Evangelio. Me tuvieron que hacer un examen y así otras congregaciones donde he servido. Y lo mismo que sucedió aquí hace ahora 14 años. El candidato se somete al criterio de la iglesia. A los apóstoles los llamó el Señor. A los evangelistas los enviaban los apóstoles. A los pastores los reconoce la iglesia. Y si es así, quiero ir terminando. Pero, ¿qué debemos de considerar en un hombre que viene a nosotros y nos dice que siente que está siendo llamado al ministerio? En primer lugar, debemos considerar su carácter en general. Fijaos, la mayor parte de los hombres que comienzan en el ministerio fracasan y no llegan ni al 5º año de su ministerio, no por falta de conocimiento teológico o doctrinal, no por errores de exégesis o teología, no por incapacidad para predicar, sino por problemas
de carácter, insuficiencia, vidas tal vez intachables, pero con debilidad de carácter. Eso es algo que nosotros debemos examinar. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe ser un hombre cuya vida esté libre de escándalo, que no sea alguien, un cabezadura, ¿verdad? Que no sea autocrático ni obstinado, tampoco que no sea codicioso ni dado a ningún tipo de vicio, ni alguien violento, irascible, que solo está contento cuando se hace su voluntad. Más bien debe ser una persona vigilante, disciplinada, paciente, puntual, magnánimo. Eso en cuanto al carácter general, pero también debemos considerar su carácter espiritual. Naturalmente, uno dice, bueno, y si alguien viene y nos dice que quiere servir al Señor en este ministerio, si le preguntamos si es creyente y ha nacido de nuevo, tal vez le estamos ofendiendo, pero es que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que preguntarle que nos explique su profesión de fe. Quien no sabe explicar su propia confesión de fe, su profesión, lo que él ha creído, será incapaz de dar a conocerlo a otros. Y se han dado caso, ¿verdad? Muchos, lamentablemente. Pero fijaos que incluso cuando leemos allí en Hechos capítulo 6 de aquellos hombres que simplemente tenían que servir a las mesas, no dice solamente que tenían que tener ciertos aspectos de carácter que estamos mencionando, sino que tenían que estar llenos del Espíritu. Ser creyentes, por supuesto. Tener el Espíritu, por supuesto. Pero dice que tienen que tener llenura del Espíritu Santo y de fe. No podemos decir, bueno, a ver si poco a poco se va haciendo. Este hermano nunca ora en el culto de oración. Cuando ora es poco más que la oración de un bebé o de un jovencito cuando está orando por la comida o porque se va de excursión. Tenemos que ver que realmente hay sustancia, que hay una vida espiritual constante y bien alimentada. Luego también, y hoy no es el día para esto, pero cuando analizamos ahí las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, se dan cuáles son esas características y las estoy resumiendo, ¿verdad? Y una de ellas muy importante es su reputación como hombre de familia. ¿Cómo es en su trato con los mayores? ¿Cómo es en su trato con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo es en su trato con sus padres o con los padres de su familia? Y fijaos que el apóstol dice, todo esto es tan importante porque el hogar es el laboratorio donde se puede evidenciar todo eso. Si no sabe gobernar su casa, y hoy en día las familias suelen ser tan pequeñas, si ese hijo o todavía no hijo, un hijo, dos, tres como mucho, si no sabe gobernar ese pequeño núcleo social, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? Así que tenemos que estar pendientes de esas cosas. En cuarto lugar, debemos considerar su capacidad para manejar las relaciones personales. Porque fijaos, un pastor no tiene que tratar con casos teóricos. Y en un seminario, en un instituto bíblico, en pastoral, puede proponer el profesor, bueno, ¿qué diríais vosotros, alumnos, en una situación donde el marido hace esto y lo otro y la esposa no sé cuánto y se complica porque él tiene unos conceptos teológicos, la mujer otro, y además lo han echado al trabajo? Y tú ahí teorizando. Si al final lo que dice es una locura, allí no pasa nada, no se derrama ninguna sangre, nadie muere al final, ¿verdad? Pero nosotros no podemos permitirnos esto, porque estamos con personas reales, con ovejas reales, con problemas reales. Estamos llamados a ser pastores en el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener capacidad para relacionarnos con otros. No podemos ser tan extraordinariamente tímidos que no sepamos hablar con nadie. O tan extravertidos, ¿verdad?, que abrumamos a las personas. O tan faltos de tacto, insensibles, que no nos damos cuenta de la realidad. Que la persona nos está diciendo una cosa, pero en el fondo hay otra realidad, que es lo que realmente le aflige
es lo que le ha llevado a estar derramando esas lágrimas. En quinto lugar, debemos tener cuidado con el temperamento. Fijaos que el pastor debe ser sensible a la sensibilidad de las ovejas. Porque esto es así, porque yo lo veo así y tiene que ser así. No, pero es que no me interesa el no y el por qué. Tienes que hacerlo así. Porque además, ya esto lo he hablado yo con tantas otras personas y esta es la solución única. Porque además, mira, literalmente esto es lo que dice este versículo. Y no me vengas con historias. No hay excepciones, no hay consideraciones, no hay sensibilidad. Debemos ser sensibles. Eso no quiere decir que seamos unos blanditos y que cualquiera nos lleve de aquí para allá y nosotros seamos de aquellos que contentan a todo el mundo y al final no contentan al Señor que Él ha puesto en el ministerio. Y sí, se puede ser personas muy reservadas, incluso personas muy depresivas. El famoso Carlos Spurgeon sufría de grandes depresiones habitualmente. Pero esas son las excepciones. Las cargas del ministerio son tales que no podemos hundir a una persona que tal vez podía ser un gran profesional en cualquier otra área o un gran siervo del Señor en cualquier otra área de la vida de la iglesia. Pero si le damos una carga que no está preparado para cargar, vamos a hacerle daño a él y también a la iglesia. Y en este asunto del carácter, ¿qué es lo que dice Pablo? Tito 1:7, si es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego fijaos, dice, no soberbio, no iracundo, no pendenciero. Alguien que es un pacificador, donde se puede. No podemos transigir con la palabra, no podemos alterarla para que caiga a gusto de todos. Pero en las relaciones personales, no puede ser una persona que se enciende rápidamente. Y también Pedro dice en 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y de nuevo terminamos diciendo, ¿y quién es capaz para todas estas cosas? ¿Quién puede hablar de estas cosas sin sentirse inadecuado? Y no es por poca experiencia, ni por pocos años en el ministerio, no es por una falsa humildad, es que es la realidad. Necesitamos que el Señor llame, que el Señor equipe y que el Señor a través de la iglesia reconozca, filtre. Hay personas que tienen muchos dones para muchas cosas, pero no para el ministerio. Hay hombres que tienen dones para el ministerio, por falta de estimularles, por falta de orar por ellos, por falta de darles oportunidades ministeriales. Pueden pasar toda una vida y la iglesia se está perdiendo esos dones. Demos gracias al Señor por nuestros pastores, los que hemos tenido en el pasado, los que tengamos ahora, los que el Señor nos provea para el futuro. Y oremos. En estos tiempos en que las vocaciones escasean, que hay pocos hombres dispuestos a sacrificar su carrera, su vida, parte de su familia, que el Señor siga levantando la iglesia porque no hay otra. La iglesia solo se extenderá, solo se fortalecerá, solo crecerá con estos dones que el Señor ha dado, válidos en el primer siglo, en los tiempos de la Edad Media, de la Reforma, en los tiempos en que vivimos. Oremos por los pastores que conocemos. Oremos por sus luchas, sus dificultades, sus debilidades. Animémoslos, estimulémoslos. Si eres un varón, considera si el Señor, a través de este aperitivo, en cuanto a lo que es el ministerio, te puede estar llamando. Estamos aquí para escucharte, para animarte, para fortalecerte en conocimiento, en carácter, en todo lo que podamos hacer por ti. Espero que contemos con las oraciones de todos vosotros. Señor, queremos darte gracias porque a lo largo de los siglos tú has llamado a hombres fieles, hombres al fin y al cabo, con todas sus debilidades, sus flaquezas, como fueron muchos de los reyes, profetas, sacerdotes, incluso apóstoles, que
a poco que miremos con detalle, podemos considerar que tuvieron sus caídas. Las tuvo Pedro, las tuvo Pablo, las tuvo Moisés, las tuvo David y Salomón. Señor, con todo eso, la iglesia sigue adelante. Desde que se anunció el Evangelio por primera vez allí en el jardín, después de haber entrado el pecado en el mundo, hasta este día. Sabemos, Señor, que hasta el día en que tú vuelvas a recoger a tus ovejas, tú las seguirás llamando por la locura de la predicación. Levanta entre nosotros maestros fieles, levanta pastores, protege a los que estamos ejerciendo este ministerio, no solo aquí, sino en congregaciones hermanas por toda nuestra nación y por el mundo entero. Protégenos de tentaciones, protégenos, Señor, de avaricia, de buscar el ser reconocidos por los hombres, de ser negligentes con nuestras responsabilidades y de tantas cosas, Señor, que batallan contra nuestras almas. Señor, que esta iglesia ahora y en las décadas venideras pueda ser una iglesia fiel, porque no se vende a las comodidades del mundo, a los métodos del mundo, sino a la que tú has determinado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a ponernos en pie para cantar el himno Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto